volvete al código. Eso, Carlos. Entonces acá lo que estamos haciendo es, ¿no? Si lo primero que hace cuando entra, bueno, pregunta, che, ¿no es nulo el arreglo? O sea, ¿hay un arreglo? Bueno, si hay un arreglo, guardaste en una variable el más grande. El más Guardaste en la grande. variable mayor como El, mayor pri- el primer número, el primer el primer elemento de ese arreglo. número, ajá, no sé si el más grande, pero el primer Ex- elemento de ese número para comparar. exactamente. Y como es un arreglo irregular, es decir, que va a tener, cada fila puede tener distinta cantidad de columnas, por eso decimos que es irregular. Ujú. Podría venir un arreglo, qué sé yo, que en la primera fila tenga 3 columnas y en la segunda fila, no sé, 4 columnas, ¿sí? Y en la tercera fila, no sé, 2 columnas solamente, ¿sí? Es irregular. ¿Tá? Cada fila tiene distintos tipos de columnas. Entonces, con este primer for, vos vas a iterar por las filas, ¿sí? Y vos decís, ¿cuántas filas tiene este arreglo? ¿Cuántas filas tiene? Y si yo le pido a num, que es tu arreglo, ¿no? Si le pido a num la longitud, como es bidimensional e irregular, lo que me va a dar len es esto. Si viene un arreglo como este, me va a decir que es 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas. Una, dos, Ujú. 3 filas. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces la idea es que por cada fila, vos decís, yo quiero que te pares en la primera fila y recorrer todas las columnas de esa fila. Por eso encerraste dentro el otro bucle. El ¿Mm? otro bucle. Por el que iterás por las Columnas. columnas. ¿Sí? Ahora, para este for de las columnas, vos necesitas saber para esta fila, para la fila donde estás parado, cuántas columnas tiene. ¿Sí? ¿Cuántas ¿Qué columnas largo tiene? tiene? Ujú. Ujú. Por eso vos le decís, bueno, yo ahora voy a estar parado en el arreglo F, en el arreglo num, perdón, en la fila F. F. ¿Sí? Cuando F vale 0, vas a estar parado en la primera fila. Cuando vale 1, en la segunda fila. Qué largo tiene esa fila? En donde estás parado, exactamente. O sea que si estás parado en la 0 y viene un arreglo como este, te va a decir que tenés 3 en la primera fila. Ujú. Si estás en la fila 1, te va a decir cuánto. 4. 4. Y si estás en la fila 2, 2. 2, porque tiene 2 columnas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sabemos que cuando nosotros anidamos iteraciones, por ejemplo, lo for, es por cada vuelta del for grande, digamos, hay varias vueltas del for chiquito. O sea que por cada fila Ujú. recorres todas las columnas. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Lo que ahora vos vas haciendo es lo siguiente. Decís, che, bueno, yo ahora estoy parado, voy a ir así, recorriendo de esta forma. Pues sigue Ujú. abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto va a hacer referencia justamente al contenido de cada una de esas posiciones. Eso va Ujú. diciendo, che, si lo que estoy mirando ahora, en la fila tanto, columna tanto, es más grande que lo que yo tengo guardado como más grande, ¿sí? Si lo que estoy mirando ahora dentro del arreglo es mayor, el valor que viene ahí es mayor que el más grande que yo tengo, si es así, entonces el mayor, más grande, es ese valor, Ujú. ¿sí? Exactamente. Y seguir El primer, recorriendo. el primer if sí o sí lo tengo que comparar de nuevo con la primer fila, que ya la guardo, porque Claro, no. exactamente. Se compara consigo mismo. Claro, se ¿Sí? compara consigo mismo porque no tengo forma de saber si es mayor o menor. No tengo forma de comparar no tengo dos datos para comparar. Siempre tuve uno. Claro. O sea que la primera vez que entre acá el arreglo, ¿sí? Arranca con 0, 0. ¿Sí? Ujú. Perdón, la primera vez que entra este for, arranca con 0, 0. La segunda vez, ¿qué será? Va a ¿Qué arrancar valor con va a tener? 0, 0, 1. 0, 1. La otra vez es num 0, 2 0, y bueno, 2, y y así, 0, bueno, acá en este así ejemplo 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3. 1, Ajá. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, Y ahí. porque el arreglo que elegimos es este, ¿sí? Ujú. Perfecto. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termine de recorrer todas las filas del arreglo, en mayor te quedó el valor más grande, Ujú. ¿sí? En mayor quedó el valor más grande. Perfecto.
Bien. Y después vuelve a cambiar de fila Claro, y bueno, y vuelve a repetir todo claro. Por el eso proceso de decía que nuevo. por cada vuelta de este bucle grande, hay varias Ah, vueltas de este bucle, del ¿no? chiquito. Exactamente. Cuando se paran en una fila, recorre todas las columnas. ¿Sí? Salió de este for, vuelve al completar el otro ciclo hasta que termine este otro, ¿no? Hace una vuelta más este. Y varias este. Otra más este. Y así hasta que termine de recorrer Exactamente. todas las filas, ¿no? De este for va a salir cuando F llegó a la cantidad de filas que tenía. Exacto. ¿Sí? El arreglo. Bien, acá Carlos lo desarrolló, pero quiero saber si alguno de los chicos que está conectado tiene alguna pregunta, alguna duda acá. ¿Qué no les cierra? ¿Qué es lo que no les cuadra? ¿Mm? O sea que si tenemos este arreglo, ¿no? Siguiendo el algoritmo que tiene Carlos acá, cuando entra este primer for, ¿sí? Esta expresión, ¿qué devuelve siempre? Cuando yo pongo, si el arreglo es este que tengo acá a la derecha, ¿no? ¿Qué devolvería num.len? ¿Mm? Es un arreglo bidimensional. Devuelve dos, devuelve. Devolvería la cantidad de filas que tiene el arreglo. ¿Cuántas filas tiene? Dos. ¿Sí? Esta es la fila 0 Dos. y esta es la fila 1. O sea Y que la esto fila siempre va a uno. devolver 2. ¿Sí? Es decir, que F va a tomar valores entre qué y qué. Va a iterar acá adentro con Entre, F valiendo entre, entre 0 y uno. entre 0 y 1, con F valiendo 0 y con F valiendo 1. Cuando F llegue a 2, cuando ese F sume y llega a 2, se va. ¿Sí? Porque no hay una fila con índice 2. ¿Sí? Hay una fila con índice 1. Bien. Ahora, sabemos que cuando tengo un arreglo bidimensional y pongo num.len, me devuelve la cantidad de filas que tiene el arreglo. Es bidimensional e irregular encima. Entonces me diría que tiene dos filas. Perfecto. Claro, claro. ¿Se entiende? Entonces la f es la que va a ir tomando valores entre 0 y el largo del arreglo, la cantidad de filas, menos 1, ¿no? Entonces por eso me da 0 y 1. Ahora, la c es la variable que él usa, contadora del segundo for, para recorrer las columnas, ¿sí? Entonces, fíjense en esto. ¿Qué devolvería esta expresión si está parado acá en f cuando vale 0? Cuando f vale 0, ¿sí? Y yo le estoy diciendo, en el arreglo, en la fila 0, ¿qué me devolvería este len? Cuando estoy parado en la fila 0. ¿Qué largo tiene el arreglo que está en la fila 0? Ahí sí que devolvería. Sí, 5. Exactamente. Cuando f vale 0, este len me devolvería 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces va a iterar acá? ¿Cuántas veces va a dar vuelta este for? En, 5. des- 5 veces. Ujú. ¿Sí? Tomando valores de 0 a 4, pero va a iterar 5 veces. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, cuando ya iteró este 5 veces, sale del for y vuelve a hacer una vuelta más acá. F si valía 0, ahora vale 1. ¿Sí? Entonces, todavía no llegó a 2, entra a través de este for. ¿Qué pasa cuando acá F vale 1? ¿Qué devolvería este len? 2. 2, porque estoy en la fila 2, porque en la segunda fila, perdón, en la fila con índice 1, tengo, ese arreglo tiene dos posiciones, ¿sí? Por eso esto devolvería 2. Por lo tanto, ¿cuántas veces va a iterar este for? 2. 2 veces, ¿sí? Se va a quedar fijo f en 1, ¿sí? Y c va a ir valiendo 0 y voy a estar mirando este. Cuando c vale 1, voy a estar mirando este, ¿sí? Y cuando vale 2 se va, porque ya 2, cuando c toma valor 2, no es menor al largo del arreglo, no es menor a 2, entonces sale. Y vuelve acá.
f se incrementa en 1 más, valía 1, ahora vale 2, y pregunta, che, 2, que vale f, ¿es menor a 2? No, no es menor. Se hizo falso esa condición y sale del for mostrando cuál fue el más grande. ¿Se entiende? ¿Se aclaró un poquito más el panorama? Sí, sí. ¿O lo oscurecí más? No sé. Bien. Bueno, vamos al otro método. ¿Alguien hizo, aparte de Carlos, alguien hizo el ejercicio 3? Aparte de Carlos, ¿alguien más hizo el ejercicio 3? No, no, yo ¿El no práctico lo he hecho 4, el todavía. ejercicio 3? Bueno, el lunes me van a mostrar ustedes, ¿eh? El lunes, a ver, alguno de ustedes me va a mostrar qué hizo. Lo mismo lo voy a ver en el práctico cuando lo entreguen, ¿no? Vamos a ver, Carlos. Acá Bien. lo que hice fue como directamente como cuando a vos te dan un string, lo tomás como una cadena. Bien, exactamente. Por defecto, ¿sí? Por defecto, un string es manejado internamente como un arreglo de caracteres, ¿sí? String es manejado como si fuese un arreglo de caracteres. Si a mí me mandan una cadena, fíjense, él manda acá la cadena murciélago, ¿sí? Como cadena es de tipo string, lo pone entre comillas dobles, ¿sí? Ese es un string, una cadena. Entonces, si yo tengo esta cadena, C# lo maneja como si fuese un arreglo, ¿sí? ¿De cuántas posiciones sería ese arreglo? de Mira, las, hace una posi- cosa. de las posiciones del string. De Claro, la la, cantidad de caracteres que tiene el string, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cuántas letras tiene? 10. 10. Y en cada posición habría un carácter de ese string, ¿no? En la primera posición estaría la M mayúscula, en la segunda posición estaría la U, y así sucesivamente. Y en la última posición estaría el salto de línea o el final de línea con el carácter de escape, ¿no? Ponele, había un carácter de escape que indica que acá termina, perdón, que acá termina la línea. Supongamos que es ese el carácter de escape, que indica que termina la línea. O sea que el largo del arreglo sería la cantidad de letras, de caracteres que tiene la cadena, más uno más, que sería el final de la línea, ¿no? Bien. Ahora, sabiendo que internamente lo maneja como un arreglo, él directamente lo que dice, cuenta vocales, en la clase arreglo, a Le cuenta paso, vocales, le ¿sí? paso la cadena. Le pasa la cadena. A ver, fíjate en cuenta vocales. El- Fíjense que él el- maneja a cuenta vocales y dice, mira, yo voy a recibir un string, ¿sí? Pero lo maneja el string como si fuese un arreglo, ¿ven? Por eso lo itera con un for, usa i como índice para que vaya de 0 y así obtiene la cadena. Fíjense que a pesar de ser cadena de tipo string, lo maneja como un arreglo, ¿no? Itera por cada posición de ese string con un índice igual que un arreglo, ¿no? sí, Y la acá, idea era que me dijera cuántas vocales hay. Las vocales son, eh, bueno, A, I, O, U, y él controla que sean ac- mayúsculas o minúsculas. acá es largo. ¿Tá? Entonces, él dice, mira, yo para contar necesito un contador, es decir, necesito una variable que se incremente, en este caso, en 1, ¿sí? Para que cada vez que encuentre una variable, una vocal, cuente, ¿no? Entonces yo necesito que este contador se incremente en 1 cuando encuentre una vocal. Cuando sea una A minúscula, ¿sí? Cuando lo que hay en el arreglo ese, en la posición I, sea igual a una A minúscula, o sea una A mayúscula, o sea lo que hay ahí, una E minúscula, o. ¿Qué sucedía cuando yo tenía una expresión lógica? ¿Qué sucede cuando yo tengo una expresión lógica? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tengo así? ¿Qué sucede cuando tengo una expresión lógica formada por
unidas, con dos condiciones, unidas por un conector lógico. ¿Sí? Yo tengo esta expresión, acá hay una expresión lógica, ¿sí? Algo mayor, menor, igual, y de este otro lado otra expresión lógica, ¿no? Unidas por conector O. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? Mira, yo tomo acá tengo una expresión lógica, ¿sí? ¿Qué puede dar como resultado una expresión lógica? Eh, verdadero o falso. Verdadero o falso, ¿sí? Yo sé que esta expresión puede ser verdadera o falsa. Va a ser verdadera si viene una A en esa posición de la cadena, o falsa si no viene, ¿no? Fíjense que acá tengo también otra expresión lógica, ¿sí? Que podría ser verdadera o falsa, ¿sí? Ahora, estas dos expresiones están unidas por este conector, ¿está? Ahora, cuando yo uno dos expresiones, porque es un operador binario este, ¿no? Cuando uno dos expresiones con el operador O, esto también va a devolver verdadero o falso. Pero ¿en qué caso el O devuelve verdadero? Cuando alguno de los dos términos sea verdadero. Cuando alguno de los dos términos sea verdadero. O sea que todo esto va a dar verdadero cuando alguno de las dos sean verdaderas. El único Cuando alguno es caso en que va verdadero. a dar falso va a ser cuando. Cuando los dos Cuando sean los dos falsos. sean falsos, ¿sí? Tanto este como este sean falsos, ¿sí? Cuando los dos sean falsos, o sea que cuando en esa posición que estoy recorriendo ahora no haya una A minúscula o una A mayúscula, cuando las dos sean falsas, esto es falso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, acá en este caso, esta variable que él le llamó acumulador, en realidad es un contador, ¿no? Porque por cada vuelta del for, esto se incrementa en 1. La pregunta es la siguiente. Si yo, cuando llamo a este método, supongamos que yo llamo a este método, ¿sí? Y paso esta cadena. Paso la cadena, eh, chau, ahí. Yo llamo a este método pasándole esa cadena. Chau. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Qué va a devolver el len este? ¿Mm? 4. Debería devolver 4, ¿no? Debería devolver 4. Debería devolver 4 porque hay 4 caracteres, ¿no? O podría ser 5 si contara el carácter de escape, ¿no? Pero bueno, supongamos que me devuelve 4. Perfecto. Entonces, y va a tomar valores entre qué y qué. Y va a tomar valores entre, recuerden que esto va a iterar porque es un for. Va a tomar valores Entre 0 entre 0, porque él acá lo inicializa explícitamente en 0, y 4. y 4, pero acá no dice que sea igual a 4, va a tener que, y tiene que ser menor a 4. Si esto es 4, dice que i, o sea, dentro del for me refiero, ¿no? Dentro del for. Y tendría valores entre 0 y 3. Sí, ¿Sí? entre 0 y Y 3. 4. Porque cuando valga 4 se va a ir, porque no Perdón. va a cumplir la condición, Entre 0 ¿no? y 3. Entre 0 y 3, porque cuando i se incremente y valga 4, esto se va a hacer Sí. falso, ¿sí? Porque 4 no es menor a 4, sería, ¿no? O sea, pero dentro del for, ¿sí? Esa sería la pregunta correcta, y tomaría valores entre 0 y 3. Cuando vale 0, ¿sí? Estoy apuntando al primer carácter. Cuando vale 1, al segundo. Cuando vale 2, al tercero. Cuando vale 3, al último. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué valor va a tener i para que esto se haga verdadero?
¿Qué valor tendría ahí para que esto sea verdadero? Para que esta expresión sea verdadera. Ah, ¿Cuánto Dos. debería ¿Qué valor va a tener I? ¿Qué valor debería tener I o sea, el 2. para Dos. que esta expresión sea verdadera? Claro. Cuando I vale 2, ¿sí? ¿Qué hay en cadena posición 2, en este caso? En cadena posición 2, posición 0, 1, 2, hay una A, ¿sí? Minúscula. Entonces, cuando se hace verdadera esta, ¿sí? Hay una A minúscula. Esta se hace falsa, porque no hay en la posición 2 una A mayúscula, pero hay una A minúscula. Pero como están unidas por el conector O, esto es verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando I vale 2, cuando esto está iterando e I toma valor 2, esta expresión se hace verdadera. ¿Sí? Bien. A ver, vamos un poco más abajo. Bueno, y ahí él chequea todas las vocales. Todas las vocales. El desafío este, ¿sí? Le pongo este desafío. Les pongo a todos este desafío. ¿Qué otra sentencia puedo utilizar yo? ¿Qué otra sentencia de selección tengo disponible en C# para poder usar? Por ejemplo, sé que para iterar puedo usar un while, puedo usar un for, un do while. Y de selección, aparte del if, ¿qué otra sentencia podría usar? Switch. Un switch, ¿sí? Un switch. Entonces les propongo este desafío. Que modifiquen este código, esta parte de la selección, esta parte, para hacerlo con un switch. ¿Sí? Les propongo ese desafío, que modifiquen ese código, la parte del if, digamos, para que lo reemplacen por un switch. A ver cómo lo harían. Bien, ahí quería grabar. Acá para que se vea mejor, pero voy a cambiar el color. Ahí. Ustedes tendrían algo así, ¿no? Vamos a hacer así. Vuelvo. Yo te detengo esto de compartir, ya vuelves a compartir, Sí, porque sí, si no, sí, no sí. me dejes dibujar ahí. No es que sea un gran Sí, no dibujo. era. Bro. Ahí. Así ven mejor. La sentencia switch se comporta de esta manera. Y van bien como van. Como estaban, iba queriendo. Switch. Sí. Y lo que pongo yo acá... Estaba mal, pero no tan mal. Estaba mal, pero no tan mal. Lo que pongo acá adentro no es una condición, ¿sí? O sea, es la variable que yo voy a evaluar. En este caso, dice, yo voy a evaluar lo que hay en cadena, posición Cadena y. en ¿Estamos la de acuerdo? posición I. Sí. Bien. Abro llave y acá empieza todo el cuerpo del switch. Quiero decir que en el caso de que acá, en esta posición de cadena, venga la letra A, ¿sí? Entonces yo podría decir, en el caso de que acá venga el carácter A, ¿qué debería hacer? Y a él le llama acumulador. Acumulador más 1. Acumulador Claro, perfecto. más. No copien nada ustedes allá. Acumulador más 1. Más. Bien, punto y coma. Y le digo, y no hagas nada más. Cortar. Perfecto. Ahora, también debería contar si viene una A mayúscula. Entonces también le pondría esa situación. En el caso de que acá venga una A mayúscula, ¿sí? Acumulador más. ¿Sí? Y cortar. ¿Estás queriendo hasta ahí? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos, voy a poner uno más. Caso que sea una E, 2 puntos, acumulador más. Esto se comportaría de esta manera. Que si, como ustedes saben, ¿no? Si viene una A, entra acá, se incrementa en uno el contador, corta y sale del case, ¿sí? Sale del switch. Ahora, podría suceder que ustedes digan, bueno, pero yo quiero que esto se incremente
¿sí? Solamente que se incremente si viene una A, una E, o sea, que venga cualquiera de estas, incremente, ¿sí? Entonces, es como que yo quisiera representar el o el OR, ¿sí? Esto. ¿Cómo representaría el OR? Si viene una A o una E, ¿sí? ¿Cómo lo podría representar acá? Y bueno, lo podría representar de esta manera. Saco esto y digo, en el caso de que venga A, mayúscula, minúscula, en el caso de que venga E, mayúscula o minúscula, fíjense que pongo los dos puntos, pero no pongo un break en ninguno. En el caso que venga una E mayúscula. ¿Sí? Bueno, y así todos los casos, ¿no? Y en el último caso, pongamos, digo, en el caso, este es el último, que venga una U una U mayúscula. Un acumulador, más, y en el último pongo, ¿sí? Entonces, esto lo interpreta como, si viene esto, o esto, o esto, o esto, hace esto. ¿Sí? Esa sería una forma también. Eso no lo sabía. Ahí yo dejo de compartir. Hemos aprendido algo nuevo. Bien. Bien. Ahí para sacar esos puntos de indentación, control W. Deberían desaparecer. No. Control R. ¿Qué hice? Bien, ahí quedó perfecto. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Más fácil de leer, decían ustedes. Vamos al otro método, que es muy parecido. Sí. En este caso, lo que queremos que cuente es lo siguiente. Te pedía un método que reciba un string, una cadena. Un string. Y un carácter. Acá puse yo contar cantidad de letras de un string iguales a la letra ingresada. Bien. Entonces tu método recibe la cadena, el string y el carácter. ¿Sí? Y el carácter. Y lo que tiene que decirte en este caso es la cantidad de veces que aparece este carácter en la cadena que vos le pases. Ajá. Entonces podemos ir... Hice lo mismo. Hiciste exactamente lo mismo, solamente que acá lo que comparás es lo que hay en cada posición de la cadena, claro, con el carácter ese que recibís, sí, que igual recibís que por parámetro. Exactamente. Que se podría hacer también con switch, no. En este caso, mira, cuando vos pones el switch, solamente espera, en el case, espera una constante. Una ¿sí? constante, No podrías, claro. Claro, espera una constante. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues, yo te cambio la letra, chao. Claro, exactamente. Entonces, de una no va a compilar si yo no pongo una constante. ¿Sí? Así como pusieron como constante A, E, I, O, U, eso no funcionaría. ¿Estamos? No funcionaría. A ver, mostra en el main cómo los llamabas a los métodos, cómo los invocás. Bien. Cuando estábamos charlando recién con Carlos, le comentaba le preguntaba en realidad qué significaba que fueran estáticos, y él me decía que el hecho de que los métodos fuesen estáticos, ¿sí? Fíjate, perdón Carlos, que te moleste, volvete otra vez a arreglo de la clase, fíjense que todos los métodos tienen la palabra clave static, ¿sí? Public, static, algo. Después son todos iguales, todos como los venimos usando, pero tienen la palabra static. El hecho de que tengan la palabra static significa que los puedo usar sin necesidad de los puedo invocar sin necesidad de crear una instancia de la clase que los contiene. Es decir, vos para usar el método directamente pones el nombre de la clase, punto, y el nombre del método. ¿Sí? No tuviste que hacer un new de la clase arreglo para poderlos usar. No es necesario. Por eso se dice que son miembros de la clase y los usás directamente. Entonces, acá, en este ejemplo, él está invocando acá el método cuenta caracteres, lo vimos recién, ven que la invocación es clase.método, el cuenta vocales, lo mismo, clase.método, el busca mayor, clase.método,
¿sí? Fíjense la forma en la que él creó este arreglo bidimensional irregular. ¿Ah? Ahí tienen otra forma de haberlo hecho. Acá en este caso, un arreglo... Están en manuales. Claro, porque... En el manual encontré ese método. Sí. Si no, ¿de qué otra forma podría haberlo hecho él ahí? A ver, ¿qué podría haber puesto él ahí? ¿Cómo se les ocurre? Estoy tratando de buscar un color. ¿En dónde? Acá. Acá, Juan. Fíjense cómo creó él acá el método bidimensional. ¿Sí? ¿Cuántas filas tiene el arreglo bidimensional que él creó acá? 2. 2 filas, ¿no? Entonces, él podría haber hecho eso, ¿no es cierto?, de esta forma. Un arreglo de enteros, bidimensional, llamado vector-2, igual new, No in, estás viendo. corchetes, ¿sí? Ahí ya, ahora me pongo. Ahí. Él podría haberlo hecho de esta forma. Haber creado, ¿sí? Haber declarado que vector 2 es un arreglo bidimensional de enteros. Y en el new solamente explicitar la cantidad de filas que tiene, pero no la cantidad de columnas. ¿Sí? Ah, Y después, manualmente, tendría que haber hecho esto, podría haber hecho esto, que tiene un arreglo de enteros. Perdón. Que en el arreglo vector, ya ahora lo muestro, vector 2, posición 2, en la posición 0, le voy a asignar un arreglo de enteros con los elementos 35, 28, 175, así. Después él, posición por posición, ir diciendo que en el arreglo vector 2, en la posición 0, hay un arreglo unidimensional de 3 elementos. Recuerden que cuando ustedes tienen arreglos bidimensionales, los tienen que ver como arreglos de arreglos. ¿Sí? O sea que hay un arreglo fila, en este caso, que tiene 2 filas. Y cada fila, en el ejemplo de Carlos, la primera fila apunta a un arreglo de 3 posiciones y la segunda fila apunta a un arreglo de 4 posiciones. De 4 posiciones. ¿Sí? O sea que acá le dije que en la primera fila hay un arreglo de 3 elementos que son estos. ¿Cómo tendría que haber sido la otra línea para el otro arreglo? Siguiendo el ejemplo que puse yo ahí. ¿Cómo tendría que haber puesto él ahora? Para llenar la otra fila, con el 125, el 285, el 345. Vector guión 2, 1, Bajo 2, corchetes, entre corchetes en la igual, fila 1. igual, ajá, Igual, new, corchete. corchetes, corchetes, que es un arreglo. Y los elementos, ¿no? todos los elementos. 125, 285, 345 y 100. ¿Sí? Esa podría haber sido la otra forma, ¿no? A mí Hacerlo de esa manera. lo que me gustó de esta forma es que, por ejemplo, si yo quiero armar uno ahora, lo agarro, copio ese, lo pego ahí y le doy dos elementos y ya lo tengo. Está bien. Eso Ahí te faltó una coma en el segundo. Al el- final del segundo arreglo, para que está todo rayado ahí. Ahí que termina una fila de elementos, ahí coma, después del 17, donde cerrás la llave del 17, acá, donde cerrás la llave del 17, ajá, afuera de la llave es coma, y le decís viene otro elemento, otra dimensión, otra fila. claro, claro, Bien. coma, otra fila. Pero ahora ese arreglo, ¿sí? Ahora el Claro, mayor va a estar acá. ajá,
tiene 3 filas la primera dimensión. Tiene 3 filas. Va a tener 3 filas. Y cada fila tiene distinta cantidad de columnas. La primera fila tiene 3 columnas, la segunda tiene 4, y la tercera fila, 2 elementos. 2 elementos. Perfecto. Al manejo de las cadenas, de los strings. Fíjense que si yo tengo una cadena, por ejemplo, nombre, ¿sí? Algo que tiene string también es la posibilidad de convertir el string. Si yo pongo nombre, punto, fíjense que nombre, a pesar de como es un string, tiene estos métodos, tiene estas propiedades. ¿Sí? Len, que ustedes la vieron, me devuelve el largo de la cadena, pero hay otra propiedad muy interesante, que es, por ejemplo, son los métodos contains, no sé si se alcanzan a ver, que, por ejemplo, yo pasándole un carácter, ¿sí? Si yo le digo, nombre, contiene la letra U, y esto me va a devolver true o false, si en este caso me va a devolver true, ¿sí? Si existe, o sea, me dice, si existe en la cadena ese carácter, ¿no? Esa es otra de las funcionalidades que tiene string. Y otra cosa interesante es esta, que es la de to, o bueno, acá hay otro, el index of, ¿sí? Entonces, me devuelve la posición donde se encuentra un carácter. Esta es otra forma. Yo quiero saber si existe acá, que me diga en dónde está la letra A. ¿Sí? Esto me va a devolver un entero. ¿Qué me devolvería? ¿Qué entero me devolvería acá? 2. Me va a devolver 2, porque en la posición 0 está la J, la 1 la U, en la 2 Juan. ¿Sí? Me dice en qué posición se encuentra la primera ocurrencia. La primera ocurrencia. Ahora, otro de los métodos interesantes que tiene string es el toArray, toCharArray, ¿sí? Que fíjense, lo que hace es, ¿qué me devuelve este método? A ver. ¿Qué devuelve ese método? A ver. ¿Qué alcanzan a ver? No recibe nada como parámetro, pero devuelve. ¿Qué devuelve? Caracteres. Un arreglo ¿Un arreglo de qué? de caracteres. De caracteres, ¿sí? A ver, para que se entienda mejor. Vieron que recién les dije que el método contains, por ejemplo, me devuelve un booleano, me devuelve true o false, dependiendo de si existe el carácter que yo le paso por parámetro, ¿no? Entonces, yo podría guardar el resultado de lo que devuelve ese método, que sería como una función, en una variable booleana. ¿Sí? Recién les dije que string también tiene el método indexOf, ¿sí? Que pasado un carácter me devuelve un entero indicando la posición en donde se encuentra ese elemento. Yo podría guardar esto en una variable entera. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que si yo invoco de un string el toCharArray, este método, este me devuelve un arreglo de caracteres de tipo char. Entonces yo podría guardar eso en un arreglo de tipo char. Yo podría guardar lo que me devuelve ese método en un arreglo de tipo char. ¿Sí? Entonces, si yo acá pidiera, por ejemplo, mostrar lo que hay en letra, posición 2, ¿qué mostraría? ¿Qué hay en letras? La A. Claro, en letras está, digamos, un arreglo con todos los caracteres que hay en nombre, ¿sí? Y en la posición 2 estaría la A, ¿no? Posición 0, ¿sí? O sea que tengo transformada explícitamente a este string, lo tengo convertido
por decirlo de alguna manera, en un arreglo, de tipo caracteres. ¿Sí? Tengo convertido en un arreglo de tipo caracteres. Vamos a poner acá. Acá si ejecutamos, ahí muestra la letra A, que es lo único que estoy mostrando, ¿no? Bueno, me gustaría que averigüen para la clase que viene lo que es parsear. Parsear. O parsear. Sí, le llamamos parsear a cuando nosotros tenemos un string que contiene, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un string que contiene un dato primitivo, por ejemplo, un número, y lo queremos convertir al primitivo. Es decir, cuando me interesa rescatar, por ejemplo, el valor entero que tengo dentro de un string y guardarlo en una variable de tipo entera. ¿Sí? ¿Cómo hago para poder tomar el primitivo que viene dentro de un string y guardarlo en una variable primitiva? Si viene un entero, guardarlo, tomar ese elemento y guardarlo en una variable entera. ¿Sí? Eso es parsear, no es castear porque no estoy convirtiendo de un tipo al otro. Estoy, digamos, reconociendo o tomando el elemento que está dentro de la caña como su valor natural es y guardándolo en una variable de tipo primitiva. O sea que si, por ejemplo, viene en un string, no mostré con un entero, pero por ejemplo, si viniera un valor doble, 10.5 o punto 4, bueno, ¿cómo parseo esto a un doble? ¿Sí? El parseo. Me interesa el parseo de los valores numéricos a sus primitivos, ¿no? ¿Cómo convierto un string que tiene un doble, un valor doble, o float, a su primitivo? ¿Sí? Eso van a tener que investigar para el lunes. Pero que no sea Carlos solamente el que hable. Me interesaría que todos, ¿sí? Y si el lunes no van a poder estar en la clase, mandan por WhatsApp, mira, esto averigüé en parseo. En algún momentito del lunes lo mandan. ¿Sí? A ver qué onda. ¿Cómo puedo hacer para parsear, ¿sí? Para convertir a primitivo, ¿no? Esa es la idea.